A ver, cuando pensamos en la palabra vikingo, ¿qué imagen se nos viene a la cabeza? Seguramente la del guerrero con el casco de cuernos, ¿verdad? Pues vamos a olvidarnos de eso por un momento. Juntos vamos a desmontar ese gran mito para descubrir qué hay de verdad detrás de sus logros más alucinantes, la conquista de nuevos mundos y el descubrimiento de continentes. La cultura popular, sobre todo el cine y las series, nos ha grabado a fuego esta imagen. Guerreros que solo vivían para el pillaje, la destrucción, una horda caótica y sedienta de sangre. Esta es la leyenda, la caricatura que todos conocemos. Es que, ¿y si detrás de esa fachada de furia se escondiera una historia de exploradores increíblemente audaces, de estrategas militares con una disciplina de hierro y de innovadores tecnológicos que estaban literalmente siglos por delante de su tiempo? Pues agarraos, porque la realidad supera, y por mucho, a la ficción. Todo mito tiene un punto de partida, y el de la terrible reputación vikinga fue el asalto al monasterio de Lindisfarne, allá por el año 793. Para el mundo cristiano de la época, aquello fue un shock total, un sacrilegio. Fue el brutal encontronazo entre dos mundos que daría el pistoletazo de salida a casi 3 siglos de historia. Pero, claro, mientras unos saqueaban, otros estaban mirando al horizonte con una ambición que nadie había tenido antes. Así que vamos a empezar a desmontar el mito por su faceta menos conocida, pero que es, quizás, la más asombrosa de todas, la de ser los exploradores más grandes de su era. Y ojo, que esto no fue un golpe de suerte. Fue un proceso muy meditado, un salto calculado de isla en isla a través del Atlántico Norte. Todo arranca con Erik el Rojo, que desterrado de Islandia va y funda una colonia en Groenlandia. Poco después, un tal Bjarni Herjolfsson se desvía de su ruta y avista una tierra nueva, desconocida, pero no desembarca. Y esa historia fue la chispa que encendió la mecha de Leif Erikson. Y aquí es donde llega el dato que lo pone todo patas arriba. Leif Erikson y su gente desembarcaron en las costas de Norteamérica en un lugar que ellos llamaron Vinland, casi 500 años antes de que Colón iniciara su famoso viaje. Lo digo otra vez para que cale. Medio milenio antes. Y esto no es una teoría, es un hecho histórico completamente probado. Y esta es la prueba del delito, por así decirlo, el asentamiento de Lance aux Meadows, en lo que hoy es Terranova, en Canadá. Allí los arqueólogos encontraron los restos de edificios de estilo nórdico, un taller de herrería para reparar los barcos e incluso un uso de hilar. Y este pequeño objeto es crucial porque confirma que allí había mujeres, o sea que no era un simple campamento de paso, sino un intento real de colonización. Vale, pasemos ahora de la exploración a la conquista. El mito nos habla de hordas salvajes, pero en el campo de batalla la realidad era muy distinta. Su éxito no se basaba en la furia sin control, sino en una disciplina y una sofisticación táctica que eran realmente sorprendentes. Su formación estrella era el Skjalborg, el muro de escudos. Pero no era simplemente una fila de tíos con escudos, no, era una auténtica obra de ingeniería militar. Los escudos se entrelazaban, protegiendo al que lo llevaba y al compañero de al lado, creando una barrera móvil y absolutamente letal. A ver, ¿y cómo funcionaba? Pues imaginaos varias filas de guerreros muy juntas. La primera con los escudos encajados como un puzzle, y las filas de detrás, armadas con lanzas largas, podían atacar por encima de sus compañeros con total seguridad. La formación avanzaba como un bloque, como una especie de erizo blindado, triturando todo lo que se le ponía por delante. Romper eso era casi imposible para la infantería de la época. Y claro, cuando lo que necesitaban era romper las líneas enemigas, desplegaban el Svinfylking, que significa hocico de jabalí. Una formación en cuña, con los guerreros más duros y mejor armados en la punta. El objetivo era simple y brutal: concentrar toda la fuerza en un único punto para reventar la formación enemiga y sembrar el caos. Pura geometría de la guerra. Pero vamos a ver, la mejor táctica del mundo no sirve de nada sin las herramientas adecuadas. Y es aquí donde la historia vikinga se vuelve casi de ciencia ficción. El verdadero secreto de su éxito no era la fuerza bruta, sino una superioridad tecnológica que para sus enemigos debía parecer cosa de magia. Comparemos. A un lado, una espada vikinga normal y corriente. Estaba bien, sí, pero se forjaba retorciendo barras de hierro, un proceso que dejaba impurezas, la llamada escoria, que la hacía más frágil. Pero al otro lado tenemos la espada Ulfberht. Esto ya es otro nivel. Estaba hecha de acero de crisol, un material tan puro que requería temperaturas de fundición que en Europa tardarían siglos en poder alcanzar. El resultado, un arma mucho más fuerte, más flexible y más letal que cualquier otra cosa en el campo de batalla. Para que nos hagamos una idea, estas espadas llevaban la inscripción más BLFBRT incrustada en la hoja. Era, en esencia, la primera marca de lujo de la historia, un símbolo de estatus, de poder tecnológico.
Se cree que el acero o la técnica para hacerlo venía de sus rutas comerciales con Asia. Vamos, que tener una Ulfberht era como tener un caza-reacción en una época de aviones de hélice. Y bien, ¿qué pasó con estos exploradores, guerreros e innovadores? Pues la era vikinga no acabó con una gran derrota, acabó con una asimilación. Poco a poco se convirtieron en parte del tejido de Europa, y su legado es muchísimo más profundo y duradero de lo que el mito nos quiere hacer creer. Su huella está por todas partes. Ayudaron a fundar naciones, como la Rus de Kiev, que es el origen de Rusia, o el Ducado de Normandía, cuyos descendientes conquistarían Inglaterra. El inglés actual está plagado de palabras de origen nórdico. Sus sistemas legales influyeron en el derecho anglosajón, y genéticamente su rastro se puede seguir por todo el continente. Cambiaron el mundo para siempre. Así que al final los vikingos no eran simplemente bárbaros, eran un pueblo cuya sed de descubrimiento les llevó a otro continente, cuya disciplina les dio la victoria y cuya tecnología les otorgó una ventaja decisiva. Su verdadera historia nos obliga a hacernos una pregunta. ¿Cuántos otros mitos históricos aceptamos sin pararnos a pensar en la realidad mucho más compleja y fascinante que se esconde detrás?